en sentido antero-posterior, básicamente con la extremidad más gruesa hacia atrás, como podemos ver aquí. Ok. Tiene una longitud aproximada. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Su longitud en el hombre alcanza unos 17 centímetros, con una anchura de 14 centímetros de lo que es la teca interna de un lado a otro del hueso, y una altura de 13 centímetros. Todo esto, 1 centímetro menos en la mujer. Eso no significa que porque el cerebro sea más grande, el hombre, que la mujer es menos inteligente, todo lo contrario. Recuérdense que la inteligencia, según desde el punto de vista anatómico, se valora por cantidad de células gliares. En cuanto al volumen y peso, el hombre es de todos los mamíferos cuyo cerebro alcanza su mayor desarrollo, con un peso de 1.400 gramos y 1.200 gramos en la mujer. Entonces, en la corteza cerebral se va a identificar como una extensa capa de sustancia gris. Recuérdense que donde hay sustancia gris es porque hay neuronas, ¿ok? Y esa sustancia gris es la que se va a encontrar en la superficie de lo que son los hemisferios cerebrales. Generalmente son 6 capas o 6 estratos de células que vamos a encontrar en esta sustancia gris de la corteza cerebral, que la vamos a ver más adelante, y tiene un área aproximada de 2.200 centímetros cuadrados. Solo un tercio de esta sustancia gris o de estas células se van a encontrar en las crestas de las circunvoluciones. Ya los 2 tercios más restantes se van a encontrar ocultos en la profundidad de los surcos cerebrales, como vamos a ver más adelante. Y básicamente esta corteza cerebral está formada por un agregado de neuronas y fibras aferentes y eferentes dispuestas en manera altamente ordenada. Y ustedes saben que alrededor de cada neurona pues vamos a tener el tejido glial característico, conjuntamente con una rica red capilar que va a dar nutrición a estas neuronas. Entonces, de acuerdo con la distribución de las células en la corteza cerebral, se pueden encontrar o podemos caracterizar 2 tipos principales, que es la isocórtex, que es la que constituyen el neopallium, o sea, el cerebro más nuevo, y en el cual se van a distinguir 6 capas celulares. También vamos a tener la alocórtex, que en esta solamente tendremos 3 estratos celulares, y la mesocórtex, en la cual, pues básicamente, vamos a encontrar pues estas en lo que es la circunvolución del cíngulo y la corteza entorrinal. También en el hipocampo, en el hipocampo y en la región orbitaria. La región orbitaria es la que se encuentra por encima del techo de la órbita, esa corteza. Fíjense que la más importante es la isocórtex, porque aquí vamos a encontrar los 6 estratos de células que vamos a ver más adelante, y las principales neuronas que van a constituir esta corteza cerebral son las células piramidales, las células fusiformes. Vamos a tener células estrelladas o granulares, las células horizontales de Ramón y Cajal, que se mencionan aquí, pero que después del periodo neonatal son muy raras, así como las células de Martinotti. Déjenme buscar. Aquí podemos ver las diferentes células que vamos a encontrar en las 6 capas de la corteza cerebral. Aquí podemos ver en la primera capa la capa molecular, la segunda capa es la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, la capa ganglionar y la capa de células multiformes. Estas son las 6 capas de células. Podemos verla acá también en un microscopio electrónico, y fíjense cómo se encuentran las diferentes células de la glía. Principalmente estos que están aquí en la sustancia blanca son astrocitos y oligodendrocitos, y todas las diferentes neuronas que vamos a encontrar en esa zona. Entonces,
Sumamente importante, la corteza cerebral pues va a tener varios accidentes labrados o surcos labrados en su superficie. Vamos a tener que estas se van a denominar fisuras o surcos. Ya pueden ser las fisuras de primer orden o de segundo orden, que se llaman surcos, ¿verdad? Y la de tercer orden, que son las circunvoluciones propias de cada uno de nosotros. Entonces, las de primer orden, que se llaman fisuras, van a ser profundas y aíslan los lóbulos. Aquí vamos a ver la fisura de Silvio, que es la que divide el lóbulo temporal del frontal y el parietal. La fisura de Rolando, que es la que divide el lóbulo frontal del parietal. La fisura calcarina, que divide el lóbulo parietal del occipital. También vamos a encontrar la fisura interhemisférica, que divide a ambos hemisferios. También vamos a tener los surcos, que son menos profundos y aíslan las circunvoluciones o giros. Y básicamente la de tercer orden, que ya son las circunvoluciones propias de cada individuo. Para su descripción se van a estudiar dos polos y tres caras: la cara externa, que es la lateral; la interna, que es la medial; y la basal, que es la cara inferior; y el polo anterior, que es el frontal; y el polo posterior, que es el occipital. Y vamos a ver surcos también, que van a dividir algunas áreas del cerebro, básicamente para nosotros tener una dimensión anatómica del mismo. Por ejemplo, vamos a tener el surco precentral, que también se llama surco de Rolando; el surco poscentral; el surco interparietal; y los surcos y girus del lóbulo temporal. Aquí podemos ver el surco, la fisura de Rolando, que divide lo que es el área motora primaria que vemos aquí con el área somatestésica primaria. La fisura de Silvio, esto se denomina fisura de Silvio, que divide el lóbulo temporal del frontal y el parietal. También vamos a encontrar lo que es el surco olfatorio, pero para esto hay que quitar el nervio olfatorio, y los surcos y circunvoluciones orbitarias que se producen por el techo de la órbita, que podemos ver aquí en esta zona. También vamos a encontrar en la cara medial accidentes o básicamente circunvoluciones, como vemos el precunio, la circunvolución del cíngulo, la fisura rinal, el giro fusiforme, el giro lingual. Podemos ver la circunvolución del cíngulo, el surco del cíngulo. Aquí podemos ver el lobulillo paracentral, el precunio, el cunio. Estas son terminologías antiguas, ¿verdad?, que se utilizaban para describir desde el punto de vista topográfico. Miren la circunvolución lingual, la fisura calcarina, que se encuentra entre el cunio y la fisura y el gyrus lingual, la fisura el gyrus del hipocampo. Este es el uncus. El uncus, esto es lo que comprime el tallo cerebral cuando hay lesiones extraxiales. El área olfatoria, y esto es el cuerpo calloso. Aquí podemos verlo en la cara interna, sin dibujos, sin nombre. Y básicamente aquí tenemos los dos hemisferios cerebrales y las diferentes fisuras que se ven en la corteza cerebral. Ahora bien, ¿qué importancia tienen todas estas fisuras, surcos y nombres de estos lóbulos? Bueno, que a principios de los 1900, el neurólogo Kernovian Brodmann pues describió un mapa funcional de cada una de esas áreas, que todavía se mantiene su nombre y se mantiene pues para lo que es la ubicación topográfica y funcional de la corteza cerebral. Aquí podemos ver una imagen de cómo se ubican las diferentes áreas de la corteza cerebral, y vamos a ver cada una de sus funciones. Todo esto que está marcado aquí son áreas funcionales de la corteza cerebral, y podemos ver
Por ejemplo, las áreas corticales sensoriales, que son todas estas, por ejemplo, el área somatestésica primaria, que es el área 2, 3. Mírenla aquí, toda esa zona es el área somatestésica primaria. El área 4, vamos a hablar primero de las sensoriales, ¿ok? El área visual primaria, que es la circunvolución 17, o área 17, que se encuentra en el lóbulo occipital. Área 19 y 18, que es el área visual secundaria. Vamos a tener el área auditiva primaria, el área 41 y 42, es el área auditiva primaria. Tenemos el área de Wernicke, que es el área de la comprensión del lenguaje. Todas estas son áreas sensitivas. También tenemos el área gustativa primaria, que se encuentra en la región 43 o área 43. El área olfatoria primaria, región 28. El área vestibular, que es el área 40, 21 y 22. Esas son áreas corticales sensoriales. Entonces, aquí podemos ver en el área somatestésica primaria lo que es el homúnculo de Penfield, que nos dice desde el área medial hacia la lateral cuáles son las zonas que esta va a inervar. Fíjense, de la cara medial, los genitales, pie, pierna, muslo, nalga, tórax, abdomen. Miren la mano, el área de la mano. No hay cosa que duela más que un majón. Entonces, ¿por qué? Porque el área de la mano es el área que está más inervada, como pueden ver, la mano y la cara. ¿Ok? Esas zonas son muy inervadas en cuanto a sensibilidad. De aquí tenemos lo que es la mandíbula y la lengua, faringe, laringe y la zona intraabdominal. Entonces, este otro homúnculo es del área motora primaria. Fíjense, esto es un corte coronal de medial a lateral, pues básicamente es lo mismo, se asemeja la parte de que inerva. Entonces, el homúnculo de Penfield es un mapa distorsionado de la inervación de las diferentes áreas de nuestro cuerpo. Ya lo que es el área cortical motora, pues básicamente tenemos el área 4, que es el área motora primaria, y el área 6, que es el área motora suplementaria. Pero también se me olvidaba mencionarle el área de Broca, el área 44 y 45, básicamente el área 45, el área de Broca, que tiene que ver con la articulación del lenguaje, que vamos a ver más adelante. Aquí podemos ver el área 22 y 39, que es el área de Wernicke, que estos son las áreas del lenguaje, corticales del lenguaje, y generalmente están ubicadas en el hemisferio dominante. ¿Cómo sabemos cuál es el hemisferio dominante? Bueno, pues vamos a ver cuál es la mano que más dominamos. Si su mano es la derecha, su hemisferio dominante es el izquierdo. Si su mano dominante es la izquierda, pues su hemisferio dominante es el derecho. Y estas áreas, tanto de Wernicke como de Broca, se van a encontrar en su hemisferio dominante. Entonces, el área de Wernicke, que es el área de comprensión del lenguaje, lo que yo estoy diciendo, ustedes lo pueden comprender por el área de Wernicke, y el área de Broca, que es la que me está permitiendo articular las palabras para poder hablar. Aquí podemos ver el área de Broca, el área de motora del lenguaje, ¿ok? Y el área sensorial del lenguaje, que es esta, se encuentra en la circunvolución angular o área 39. También vamos a tener en esta área dominante el área de la comprensión del lenguaje desde el punto de vista escrito, que se encuentra al lado, ¿verdad?, de lo que es el área de Wernicke. Doctor, una pregunta respecto al área de Wernicke. Es entonces en bebés, obviamente en niños no está desarrollada, pero sí está ahí, ¿verdad? ¿O es que no entra en función hasta una determinada edad? Esa es una excelente pregunta. Normalmente siempre están ahí. Siempre está ahí y se va desarrollando. Siempre está ahí. Esa área es como la del lenguaje. Tú la tienes, la del lenguaje, perdón, la de la escritura. Está ahí y tú la vas desarrollando. ¿Ok? De acuerdo.
Entonces, miren, esta es una imagen de las diferentes capas celulares. Aquí podemos ver las células horizontales, las células estrelladas, las fusiformes, las piramidales. Entonces, básicamente, eso es lo que yo quería mostrarle. Esta es la otra imagen que le enseñé ahorita. Entonces, este fue el que hizo el que dividió la corteza cerebral en 52 regiones, desde el punto de vista de la citoarquitectura y su función. El neurólogo alemán Kernovian Brodmann, a principios de siglo. Fíjense aquí el mapa. Básicamente aquí podemos ver el área motora primaria, el área motora suplementaria y las diferentes divisiones del lóbulo frontal. El lóbulo frontal va desde el polo frontal hasta la cisura de Rolando, de ahí hacia atrás lóbulo parietal, y pues básicamente el homúnculo de Penfield, ya eso yo se lo había presentado. Aquí podemos ver el área somatestésica primaria, área motora primaria, área de Broca, área visual primaria, área auditiva primaria. Básicamente eso es lo que yo quería que ustedes bueno, pues supieran. Me falta. De acuerdo a todo esto, pues vamos a ver que el lóbulo frontal tiene que ver con el movimiento, el lóbulo parietal, percepción sensorial, el lóbulo temporal, lenguaje, percepción del lenguaje y memoria. Y el lóbulo occipital tiene que ver con la parte visual, y el lóbulo frontal también con lo que es la parte motora del lenguaje. Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa? Vamos a hablar un poquito del líquido cefalorraquídeo, finalmente, ok. Déjame buscarlo. ¿Alguna pregunta hasta el momento sobre esto? Todo está claro. Sí, un compañero no tiene nada. Está lloviendo mucho. Sí, está lloviendo mucho. Entonces, miren. Carajo. Denme un segundo que. Compartir pantalla. Aquí es. Muy bien. Entonces, vamos a hablar rápidamente de lo que es el líquido sistema ventricular y líquido cefalorraquídeo, aunque básicamente ya yo he hablado en varias ocasiones de algunas cosas, pero quiero darle unas puntadas. El sistema ventricular y los ventrículos laterales, pues, se localizan en la profundidad del encéfalo y básicamente son cavidades llenas de líquido en la profundidad, como podemos ver acá. Los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Esto es un corte en una forma frontal, en un corte frontal. Podemos ver tercer ventrículo, sistema ventricular. Sumamente importante el líquido cefalorraquídeo para lo que es la protección del encéfalo, nutrición. Recuérdense que por aquí la glándula pineal puede secretar hormonas como la melatonina, así también como la hipófisis. Ok, puede secretar sus hormonas a través del líquido cefalorraquídeo. Hay un micrófono abierto. Alexander. Entonces, el sistema ventricular está compuesto por el cuerno anterior, el cuerpo del sistema ventricular. Podemos ver el cuerno posterior y el cuerno inferior, el cuerno temporal, tercer ventrículo, agujero interventricular, acueducto cerebral o de Silvio, cuarto ventrículo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se va a producir normalmente en los plexos coroideos y vamos a tener plexos coroideos en los ventrículos laterales, techo del tercer ventrículo y techo del cuarto ventrículo. Entonces, también el líquido cefalorraquídeo se va a producir a partir de lo que es las células ependimarias y también
según dicen también, la corteza cerebral puede producir líquido cefalorraquídeo en poca proporción, pero la mayor cantidad está producida por el sistema ventricular. Entonces el líquido se produce en su mayor cantidad en los ventrículos laterales, pasando por el agujero interventricular al tercer ventrículo. De aquí pasa por el acueducto de Silvio a lo que es el cuarto ventrículo, y a través de los agujeros de Luschka y Mayendi, pues sale al espacio subaracnoideo para suspender al sistema nervioso. Aquí podemos ver cómo circula el líquido cefalorraquídeo. Vemos aquí en los plexos coroideos, pasa a través del agujero interventricular, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, agujero de Luschka y Mayendi, espacio subaracnoideo. Cualquier alteración que se produzca en ese trayecto, pues puede provocar lo que se llama hidrocefalia. Luego que ese líquido cefalorraquídeo pasa al espacio subaracnoideo a través de un transporte activo, pasa por lo que es las granulaciones de Paccioni, que es donde se absorbe, granulaciones de Paccioni o granulaciones aracnoidales, se absorbe, esas granulaciones, perdón, me faltó decir, que penetran a lo que es el seno sagital. Esto se va a encontrar en toda la porción medial de ambos hemisferios cerebrales, penetrando a lo que es el seno sagital, que es un desdoblamiento de dura madre donde circula sangre venosa. Todo lo que es la circulación venosa, cuando ustedes estudien la circulación venosa o el drenaje venoso, van a ver que esas venas que recogen toda la sangre venosa pasan a los diferentes senos venosos, que son desdoblamientos durales, no contienen válvula como las venas normales, son básicamente desdoblamiento de la dura madre y penetran a lo que es el seno sagital para, por medio de transporte activo, pues absorber ese líquido cefalorraquídeo y pasar a formar lo que es la vena yugular, luego la cava superior, y pasa al torrente sanguíneo nuevamente, ya que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma, es como si fuera una especie de glomérulo, los plexos coroideos, que filtran el plasma y producen ese delicado líquido. Entonces, los ventrículos laterales o el sistema ventricular básicamente está recubierto con epéndimo y siempre va a estar con líquido cefalorraquídeo. Básicamente, el sistema ventricular se deriva de las cavidades de lo que es el tubo neural, y pues nuevamente podemos aquí ver el sistema ventricular, cada uno a cada lado de cada hemisferio cerebral. Déjame ver. Básicamente estas son las relaciones, los plexos coroideos. Ya yo le hablé de esto. Ok, quiero llegar aquí donde está. Ok, miren, aparte de lo que es el sistema ventricular, nosotros vamos a tener las famosas cisternas, que no son más que pequeñas áreas donde en el espacio subaracnoideo, no en el sistema ventricular, sino en el espacio subaracnoideo, donde va a haber un acúmulo por encima de lo normal de líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo tenemos la cisterna perimesencefálica, la cisterna ambiens, la cisterna periquiasmática, la cisterna magna, que es esta zona aquí, donde se va a acumular líquido cefalorraquídeo, la cisterna pericallosa, que está en esta zona. También vamos a tener la lámina terminalis en esta zona también. Todas esas áreas son áreas donde va a haber una mayor cantidad de líquido en el espacio subaracnoideo, pero no significa que sea ninguna patología. Entonces, en cuanto al líquido cefalorraquídeo, ya ustedes saben que se encuentra y se forma en los ventrículos laterales del encéfalo y se distribuye en todo lo que es el espacio subaracnoideo y la médula espinal. Básicamente se mantiene constante y la presión del líquido cefalorraquídeo es de 60. Apagan el micrófono, por favor. No, porque que entran y dejan el micrófono encendido. Entonces,
la presión del líquido cefalorraquídeo va de 0 a 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? De 0 a 15 milímetros de mercurio, o si lo quieren llevar a eso está mal, que es centímetros de agua, de 60 a 150 centímetros de agua, y esta presión del líquido cefalorraquídeo puede aumentar con el esfuerzo, maniobra de Valsalva. Entonces, pero la presión normal es, puede ir de 0 a 7 o de 7 a 15. De 7 a 15 milímetros de mercurio es la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la función del líquido cefalorraquídeo, pues ya dijimos, suspender o mantenerse como un amortiguador del sistema nervioso central entre el hueso y el encéfalo. También sirve como nutrición, y en muchas ocasiones muchos autores hablan de que el líquido cefalorraquídeo es el drenaje linfático del encéfalo. Entonces, el líquido se va a producir en el 80% en los ventrículos laterales, 20% en el acueducto y las cisternas, en las cisternas que tenemos en el espacio subaracnoideo, y básicamente pues las células ependimarias son las que se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo, que es un ultrafiltrado de plasma, y básicamente es un líquido hipertónico. Ya hablamos de la circulación y cómo se absorbe. Miren las vellosidades aracnoidales, cómo penetran al seno sagital, y pues a partir del espacio aracnoideo, básicamente por un gradiente de presión, pues pasa a el sistema circulatorio. Normalmente se van a producir entre 400 a 500 cc de líquido cefalorraquídeo diario. Este líquido cefalorraquídeo se cambia, hace un recambio 2 o 3 veces por día. ¿Ok? Y también el líquido cefalorraquídeo va a servir de nutrición, porque muchos nutrientes, muchas hormonas que se producen en algunas de las glándulas del sistema nervioso, pues pasan al torrente sanguíneo a través del líquido cefalorraquídeo. Dígame, Paola. Exactamente, yo iba a mencionar eso, que por ejemplo, que de estos 150 se iban a absorber de 3 a 5 veces en un día, en 24 horas. Y, o sea, que entonces se iba a poder producir de 450 a 750, si se puede. Y va a tener como una media de 500, o sea, como de 500 cc.